En el borde del mundo, donde la tierra se rinde al vacío y el viento cuenta historias de olvido, se escribió una leyenda con el lenguaje del sacrificio. No es una historia sobre la furia de una bestia, sino sobre la lealtad de un alma. Un juramento silencioso que desafió a la propia muerte. En un acto de crueldad inimaginable, un hacendado rico arrojó a un potro ciego desde lo alto de un acantilado, borrando un error, eliminando una imperfección de su mundo perfecto. Pero no contó con que cada rey, por pequeño y frágil que sea, tiene un guardián, y mientras el potro caía hacia la oscuridad eterna, su perro guardián, su único amigo, su única familia, tomó la única decisión que su corazón conocía y saltó tras él. Nuestra historia comienza en el rancho Promesa Rota, una vasta extensión de tierra tan hermosa como implacable. Su dueño, don Armando, era un hombre forjado en la ambición, un titán del ganado cuyo valor se medía en hectáreas y cabezas de pura sangre. Para él, el mundo era una hoja de cálculo, cada animal un activo, cada debilidad un pasivo que debía ser eliminado. Su corazón, una fortaleza de piedra, no tenía espacio para la compasión, solo para la perfección. Y en ese rancho de perfección calculada existía una anomalía, una mancha en el impecable tapiz de don Armando. Su nombre era Sombra. Era un potro joven, cuyo pelaje negro como la noche no podía ocultar la nube lechosa que cubría ambos ojos. Había nacido ciego. Para don Armando, Sombra no era un ser vivo, era un error de contabilidad, un recordatorio constante de que la naturaleza a veces desafiaba su control. Lo despreciaba con una frialdad silenciosa, viéndolo no como un animal, sino como un símbolo de imperfección que manchaba la reputación de su linaje. Pero Sombra no estaba solo en su mundo de oscuridad. Tenía una luz, un guía, un protector. Su nombre era Kael, un pastor alemán de edad avanzada, cuyo pelaje grisáceo y andar rígido desmentían el fuego indomable que ardía en sus ojos. Kael había sido el perro de la difunta esposa de Armando, y desde la muerte de ella había adoptado al potro ciego como su única y sagrada misión. El vínculo entre ellos era algo místico, una sinfonía silenciosa que solo ellos entendían. Kael era los ojos de Sombra. Lo guiaba con suaves empujones de su hocico hacia los pastos más tiernos. Dormía a la entrada de su establo, un centinela incansable contra los peligros de la noche. Le enseñó a navegar su mundo a través del sonido y el olor. Cuando Sombra tropezaba, Kael estaba allí para sostenerlo. Cuando el potro se sentía asustado por un trueno, la cabeza de Kael encontraba su cuello, ofreciendo un consuelo que ninguna palabra podría igualar. Eran dos almas unidas por la necesidad. Un viejo guardián que había encontrado un nuevo propósito y un joven príncipe ciego que solo conocía el mundo a través de la lealtad de su amigo. Para don Armando, esta extraña amistad era una aberración más. Toleraba al viejo perro por respeto a la memoria de su esposa, pero ver su devoción por el potro defectuoso solo alimentaba su desdén. La imperfección, pensaba, atrae a la debilidad. El punto de quiebre llegó con el anuncio de la gran feria ganadera anual, un evento donde don Armando exhibía su poder, su riqueza y la perfección de sus animales. Compradores de todo el país vendrían al rancho, y la idea de que alguno de ellos pudiera ver al potro ciego, a esa mancha en su legado, era insoportable para su orgullo. La noche antes de la feria, la decisión fue tomada. La sentencia fue dictada con la misma frialdad con la que firmaba un contrato. «Desháganse de él», le ordenó a dos de sus vaqueros más leales. «Llévenlo al barranco del silencio y déjenlo allí, que la naturaleza corrija este error». Los vaqueros, hombres acostumbrados a la dureza del campo, sintieron un escalofrío. El barranco del silencio era un lugar de muerte, un acantilado escarpado desde donde nada regresaba. Sabían que no lo estaban llevando a pastar, lo estaban llevando a su ejecución.
A la mañana siguiente, antes de que el sol tiñera el horizonte, los hombres se acercaron al establo. Sombra, ajeno a su destino, descansaba tranquilamente mientras Kael lo acicalaba con su lengua. Con sogas en las manos, los vaqueros separaron a los dos amigos. Kael gruñó, un sonido profundo y amenazador que no era propio de su naturaleza normalmente tranquila. Sintió la traición en el aire, la intención oscura en los ojos de los hombres. Pero eran dos, y eran fuertes. Uno de ellos sujetó a Kael por el collar, mientras el otro le ponía una soga al potro. Sombra, asustado y desorientado, sin la guía de su protector, se resistía. Su ceguera lo hacía tropezar, su pánico lo hacía chocar contra las paredes del establo. Fue una escena cruel, la de arrastrar a un animal ciego y aterrorizado hacia un destino que no podía ver, pero que Kael, luchando inútilmente, podía sentir en cada fibra de su ser. Lo llevaron a la parte trasera de una vieja camioneta. Kael, dejado atrás, ladró con una desesperación que parecía romperle la garganta. Vio el vehículo alejarse, llevándose a su propósito, a su pequeño rey, y una nueva y terrible comprensión se apoderó de él. No estaban simplemente separándolos. Con la fuerza de un animal mucho más joven, Kael se liberó del hombre que lo sujetaba y corrió. No persiguió a la camioneta. Sabía que era inútil. Corrió a través de los campos, usando atajos que solo él conocía, sus viejas patas moviéndose con una urgencia que no sentía desde hacía años. Su destino, el barranco del silencio. Su plan, ninguno. Solo un instinto primordial y desesperado de llegar antes que la muerte. El viaje de la camioneta fue lento y tortuoso. El camino hacia el barranco era apenas un sendero de rocas y polvo. Sombra, en la parte trasera, temblaba incontrolablemente. Podía oler el miedo en el aire, el olor a sal de las lágrimas silenciosas que se formaban en sus ojos ciegos. Llegaron al borde del acantilado justo cuando los primeros rayos del sol iluminaban el abismo. El lugar hacía honor a su nombre. El silencio era absoluto, roto solo por el silbido del viento que subía desde las profundidades. Los hombres bajaron al potro de la camioneta. Sombra, sintiendo el vacío a su alrededor, se negó a moverse, sus pequeñas pezuñas clavadas en el borde de la tierra. Y fue entonces cuando don Armando llegó en su propio vehículo. Se bajó, su rostro una máscara de impaciencia. Quería supervisar el final del problema personalmente. «Vamos, terminen con esto», ordenó, su voz cortante como el viento. Uno de los vaqueros, con el rostro pálido y las manos temblorosas, empujó al potro hacia el borde. Sombra relinchó, un sonido agudo de puro terror. En ese preciso instante, una figura emergió de los matorrales. Kael había llegado. Jadeaba, su cuerpo cubierto de sudor y polvo, sus ojos fijos en la escena. Don Armando lo vio, y una mueca de desprecio se dibujó en su rostro. Así que el viejo guardián vino a despedirse. ¡Qué patético! Kael ignoró al hombre. Sus ojos solo veían al potro temblando en el borde del abismo. Comenzó a avanzar lentamente, un gruñido bajo retumbando en su pecho. ¡Atrás!, gritó uno de los vaqueros levantando un palo, pero don Armando levantó una mano. «Déjenlo. Quiero que vea cómo desaparece su preciosa imperfección». Con una señal de su amo, el vaquero dio el empujón final. Fue un movimiento seco, desprovisto de emoción, el simple acto de descartar un objeto roto. Por un instante eterno, el pequeño cuerpo negro de Sombra quedó suspendido contra el azul infinito del cielo. Hubo un silencio absoluto. El viento se detuvo. El mundo contuvo la respiración. Y luego, la caída. Un grito fue arrancado del alma de Kael. Un aullido de una agonía tan profunda que hizo que los vaqueros retrocedieran instintivamente. No era el sonido de un animal. Era el sonido de un universo haciéndose añicos. Vio el cuerpo de su amigo desaparecer en las sombras del barranco. Y en ese segundo, el viejo y leal perro guardián murió.
y en su lugar nació algo más. Ignorando los gritos de los hombres, ignorando al hombre que lo había condenado a una vida de dolor, Kyle corrió hacia el borde del acantilado. No se detuvo, no miró hacia atrás. Con el aullido de su corazón roto como único impulso, Kyle, el guardián, el hermano, el único rey de un mundo que acababa de ser destruido, saltó al vacío, hacia la oscuridad, siguiendo a su amigo en su último y desesperado acto de lealtad. El aire helado del barranco se precipitó hacia arriba para recibir el cuerpo de Kyle, un torbellino de viento que parecía susurrar una bienvenida a la muerte. Para los hombres que observaban desde el borde del abismo, la escena era un sacrilegio contra la lógica, un acto tan puro y tan irracional que sus mentes se negaban a procesarlo. Vieron al viejo pastor alemán desaparecer en las sombras, un punto gris que se desvanecía en la nada, siguiendo al potro que ya había sido tragado por el vacío. Don Armando se quedó paralizado. Su rostro, normalmente una máscara de control impasible, ahora era un lienzo de pura e incrédula conmoción. Su universo, construido sobre los pilares del valor, el precio y el beneficio, se había fracturado. Había presenciado un acto que no podía ser cuantificado, una transacción que no tenía lógica económica. Un perro viejo y artrítico había descartado el activo más valioso de todos, la propia vida, por un producto defectuoso, por un potro ciego destinado a la eliminación. La palabra lealtad, que para él siempre había sido un concepto abstracto y sentimental, una debilidad a ser explotada en otros, de repente adquirió una forma física, aterradora y sublime. «Dios mío», susurró uno de los vaqueros quitándose el sombrero con un gesto de reverencia y terror. «El perro saltó». El otro vaquero, un hombre rudo que se enorgullecía de su insensibilidad, simplemente se persignó, sus ojos fijos en el abismo, como si hubiera visto a un fantasma. La caída fue una eternidad de viento y pánico. Kyle no cerró los ojos. Impulsado por un instinto que trascendía el miedo a la muerte, buscaba en la penumbra la silueta de Sombra. Lo vio, un bulto oscuro que caía unos metros por debajo de él, y entonces el impacto. No fue el golpe seco y final de la roca lo que lo recibió, sino el abrazo helado y violento del agua. Oculto en las profundidades del cañón, un río subterráneo emergía, formando un pozo profundo y turbulento, un secreto que el barranco guardaba celosamente. El agua helada fue un shock que casi detuvo el corazón de Kyle. La fuerza de la corriente lo arrastró hacia el fondo, desorientándolo, pero su misión era una brújula en su alma. Luchó por volver a la superficie, sus viejas patas moviéndose con una furia desesperada. Cuando su cabeza finalmente rompió el espejo oscuro del agua, jadeó, buscando frenéticamente a su alrededor. Vio a Sombra, el potro, que nunca había aprendido a nadar. Estaba luchando inútilmente, su cabeza apenas fuera del agua, sus relinchos de pánico ahogados por el agua que tragaba. Un nuevo tipo de fuerza, la fuerza de un protector que se niega a fallar, inundó a Kyle. Nadó hacia el potro, ignorando el dolor en sus propias articulaciones y el frío que le robaba el calor. Llegó junto a Sombra y comenzó a empujarlo con la cabeza, guiándolo, forzándolo a mantenerse a flote. Sombra, sintiendo la presencia familiar de su guardián, pareció calmarse un poco, su lucha ciega convirtiéndose en un esfuerzo por seguir la guía de Kyle. El río era un enemigo traicionero, sus corrientes arrastrándolos hacia rápidos y rocas afiladas. Pero Kyle, usando una inteligencia forjada en años de pastoreo y protección, no luchó contra la corriente principal. Buscó los remansos, las zonas de agua más tranquilas cerca de las paredes del cañón. Era una batalla agotadora. El cuerpo de Kyle gritaba de dolor. El frío lo estaba entumeciendo, pero la imagen del potro ciego, dependiendo enteramente de él, era un fuego que se negaba a apagarse. Finalmente, después de lo que pareció una vida entera, sintió tierra bajo sus patas.
Una pequeña orilla de arena y grava, escondida en una curva del río, un pequeño santuario en medio del infierno. Con sus últimas fuerzas, empujó a Sombra fuera del agua. El potro se desplomó en la arena, temblando incontrolablemente, un amasijo de pelo negro y miedo. Kyle se tumbó a su lado, su propia respiración un estertor en el silencio del cañón. Estaban vivos, estaban juntos, pero estaban atrapados en el fondo del mundo. Arriba, en el borde del acantilado, la conmoción había dado paso a un pesado silencio. Don Armando no se había movido, seguía mirando el vacío, la imagen del perro saltando, repitiéndose en su mente como un eco infernal. «Señor», preguntó uno de los vaqueros con voz temblorosa, «¿qué hacemos?». Don Armando se giró lentamente, sus ojos desenfocados. Por primera vez en décadas no tenía una respuesta, no tenía una orden. Su sistema, su lógica, su mundo se había roto. «Váyanse», dijo finalmente su voz hueca. «Vuelvan al rancho. No digan una palabra de esto a nadie». Los hombres, aliviados de escapar de la extraña e intensa atmósfera, obedecieron sin dudar. Se subieron a su camioneta y desaparecieron, dejando a Armando solo con su fortuna, su rancho y el fantasma de un acto de amor que no podía comprender. No regresó a la mansión. Se quedó allí, en el borde del barranco del silencio, durante horas, mientras el sol se elevaba y comenzaba su lento descenso. Intentaba encontrar una explicación lógica. Quizás el perro estaba loco, quizás era un simple instinto animal sin sentido. Pero ninguna explicación encajaba, ninguna lógica podía abarcar la imagen de ese salto deliberado. Era un acto de fe, un acto de amor, un lenguaje que él había olvidado hacía mucho tiempo, desde el día en que enterró a su esposa. En el fondo del cañón, la noche llegó con una oscuridad absoluta. El frío se volvió cortante. Gale se despertó de su agotado letargo por los temblores de Sombra. El potro estaba empapado y helado hasta los huesos. Su ceguera lo hacía aún más vulnerable al terror de la oscuridad y los sonidos desconocidos que los rodeaban. Kyle sabía que si Sombra no entraba en calor, no sobreviviría a la noche. Se levantó, su cuerpo protestando con cada movimiento, y comenzó a lamer al potro vigorosamente, no con ternura, sino con una urgencia funcional, tratando de secar su pelaje y estimular su circulación. Luego se acurrucó contra el cuerpo de Sombra, compartiendo su propio calor, su cuerpo actuando como un horno viviente. Los días siguientes fueron una epopeya de supervivencia. Kyle se convirtió en la definición de un guardián total. Su mundo se redujo a las necesidades de Sombra. El hambre era un dolor constante en su propio estómago, pero su prioridad era el potro. Dejó a Sombra en la seguridad relativa de la pequeña playa y se aventuró en el inhóspito terreno del fondo del cañón. Recordaba las lecciones de Samuel sobre qué plantas eran seguras. Encontró raíces comestibles y se las llevó al potro, empujándolas hacia su boca. Descubrió un pequeño manantial de agua fresca que goteaba de las rocas y guió a Sombra hasta él. Su instinto de caza, aunque mermado por la edad, se reactivó por la necesidad. Logró atrapar a un pequeño roedor, pero no lo comió. Lo llevó entero a Sombra, enseñándole, a pesar de su ceguera, el olor y la textura de la carne. La herida que Sombra se había hecho en la caída, un corte profundo en una de sus patas, comenzó a infectarse. Kyle, con un instinto que asombraría a cualquier veterinario, encontró un tipo de musgo con propiedades antisépticas que a menudo masticaba para sus propias irritaciones de la piel y lo aplicó a la herida del potro, lamiéndola hasta dejarla limpia. Se convirtió en sus ojos de una forma aún más profunda. Aprendió a usar sonidos específicos para guiarlo. Un ladrido bajo significaba «detente». Un gemido suave significaba «sígueme». Un gruñido de advertencia significaba «peligro, no te muevas». Sombra, con su increíble capacidad auditiva y su confianza absoluta en Kyle, aprendió el lenguaje rápidamente. Juntos exploraron su pequeña prisión de roca y agua, pero el cañón tenía sus propios habitantes.
Una noche, el olor de carroñeros los despertó. Un par de coyotes, atraídos por el olor de la herida de Sombra, se habían acercado. Estaban probando las defensas. Kyle no dudó. Se puso de pie frente al potro, sus labios retirados, un gruñido profundo emanando de su pecho. Su cuerpo estaba viejo y herido, pero la ferocidad en sus ojos era la de un león. Los coyotes, al ver la determinación inquebrantable del guardián, decidieron que la presa no valía el riesgo y se desvanecieron en las sombras. Mientras tanto, en el rancho, don Armando era un hombre atormentado. La imagen del salto no lo abandonaba. El imperio que había construido de repente le parecía vacío, silencioso, sin sentido. No podía mirar el establo vacío de Sombra ni la silla vacía de Kyle en el porche. Por primera vez, el silencio de su mansión no le traía paz, sino un eco ensordecedor de su propia crueldad. Una semana después del incidente, incapaz de soportar más la incertidumbre, tomó una decisión que iba en contra de su propia orden. Llamó a sus vaqueros. «Preparen el equipo de escalada», dijo, su voz firme, pero con un matiz de algo que los hombres nunca antes habían escuchado en él. «Vamos a bajar al barranco». Los hombres se miraron confundidos. «¿A buscar los cuerpos, señor?», le preguntó uno de ellos con cautela. Armando lo miró con una intensidad que lo hizo retroceder. «No», dijo, «vamos a buscar a mi perro». La expedición de búsqueda era una operación compleja y peligrosa. El Barranco del Silencio era famoso por sus paredes inestables y sus corrientes impredecibles, pero don Armando la dirigía con una obsesión febril. Durante 2 días no encontraron nada, solo rocas, agua y un silencio desolador. La esperanza comenzaba a desvanecerse. Fue en la tarde del segundo día que uno de los vaqueros, usando unos potentes binoculares desde el borde del acantilado, vio algo. «Señor, no va a creer esto», dijo, su voz llena de asombro. Armando le arrebató los binoculares. Apuntó hacia la dirección que el hombre le indicaba, a una pequeña y casi invisible playa de arena a cientos de metros más abajo. Al principio no vio nada, pero luego, al ajustar el enfoque, su respiración se detuvo. Vio a un potro negro, cojeando, pero de pie. Y a su lado, una figura grisácea, un perro de pie vigilante. Pero lo que vio a continuación fue lo que finalmente rompió la última muralla de su corazón de piedra. Vio al perro acercarse a un pequeño arbusto, arrancar algo con la boca y llevárselo cuidadosamente al potro. Y el potro, ciego e indefenso, lo aceptó, comiendo directamente de la boca de su guardián. No estaban simplemente sobreviviendo, estaban viviendo. Eran una familia, un reino de 2 en el fondo del mundo. La lealtad que él había intentado destruir no solo había sobrevivido a la caída, sino que había florecido en las condiciones más imposibles, creando un santuario de cuidado y devoción en el corazón mismo de la muerte. Armando bajó los binoculares, sus manos temblando. Las lágrimas, esas extrañas y olvidadas visitantes, comenzaron a surcar los profundos surcos de su rostro curtido. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de una comprensión abrumadora, de una revelación que lo sacudió hasta los cimientos. El valor real, el activo más grande, no estaba en la perfección de un linaje, sino en la fuerza de un vínculo que se negaba a romperse. «Prepárense para bajar», ordenó, su voz ahora quebrada por la emoción. «Vamos a traerlos a casa».